Bienvenidos, queridos amigos. Nuestros ciclos van a veces siguiendo un proceso lógico que gira en torno a un mismo tema. Otras veces hacemos saltos y entonces nos vamos a temas distintos o retomamos algunos que hemos dejado anteriormente, como es el caso de hoy. El año pasado estuvimos hablando del entorno cultural en el que nace la Biblia y nos hablaba el profesor San Martín, que luego presentaré, nos hablaba de que ese mundo que aquí en Occidente llamamos oriental, que es un mundo inmenso, pues ese mundo es un enorme jardín. Y en ese enorme jardín, pues lógicamente salen muchas flores. No todas las flores coinciden en el tiempo, unas son anteriores, otras son más tardanas. La Biblia parece que hay en un pequeño rincón, en la orilla oriental del Mediterráneo, entre Babilonia, entre Egipto, entre grandes potencias, pues hay un pueblo pequeño, no vamos a decir que insignificante, pero pequeño, muy pequeño, pues anda pululando y sobreviviendo como puede en medio de aquellos grandes, enormes países y sobre todo culturas. Y ahí se va haciendo su pequeño hueco, poco a poco, poco a poco. Esa flor que nace es una entre muchas, y esa flor tiene algo de distinto respecto a las otras flores. Profesor San Martín, que ya nos visitó el año pasado, uno de esos sabios que hay, escasos en nuestra sociedad española, sobre ese mundo antiguo, conocedor de algunas lenguas que llamamos muertas, pero que siguen estando vivas precisamente gracias a especialistas como él, y que son lenguas vehículos que nos permiten precisamente llegar a esos mundos de la antigüedad, de los cuales nos quedan pocos testimonios, pero algunos muy importantes, y hoy nos guarda una sorpresa precisamente para eso. Pues en ese mundo la Biblia, ¿qué tiene de especial o de original? La Biblia tiene de especial el que sirve de vehículo, digamos, una especie de texto constitucional o constitutivo de una religión. Cosa que este aspecto es absolutamente nuevo en la historia de la humanidad. Porque escrituras tenemos muchas, pero escrituras sagradas no tenemos, hasta que aparece una escritura que reclama desde la teología el carácter de texto normativo de una religión. Hasta el momento en que la Biblia se pone en marcha como tal, que es un problema que nos llevaría mucho tiempo dilucidar, hasta ese tiempo hay religiones y hay escrituras, pero no hay ninguna escritura que se considere sagrada. La Biblia es la primera que se considera sagrada, que la consideran sagrada, porque la Biblia en sí misma no dice nada de su sacralidad. Es decir, la sacralidad de la Biblia es un metalenguaje teológico. Para hacernos una idea de cómo está el horizonte cultural en el que nace la Biblia, tenemos que pensar que en la antigüedad preclásica, es decir, anterior a Roma y Grecia, el mundo consta de lo que llamaríamos tres universos. Hoy se habla del multiuniverso y del metaverso y de muchos versos. Vamos a dejar este problema aparte. En aquellas épocas hay tres universos. Hay un universo que es el universo del Pacífico, China, que vive en su aislamiento peculiar y que crea una civilización absolutamente asombrosa. Hay otro mundo que funciona por su cuenta,
que es el mundo americano, sin ningún contacto con por lo menos un contacto evidente con el mundo asiático. Y después hay un tercer mundo, que es el mundo que va aproximadamente desde el río Indo hasta Finisterre. Y es el nuestro. En este mundo es donde nace la escritura, por lo menos en su primer testimonio. Los testimonios de las escrituras chinas son aproximadamente del 1200 a.C. Los testimonios de las escrituras amerindias son mucho más recientes. En cambio, las escrituras del mundo, digamos, de nuestro universo, tienen en este momento unos 5.300 años de vigencia. Quiere decir esto que la Biblia nace como escritura dentro de un mundo de escrituras. Es decir, que cuando diríamos la Biblia nace más como tradición oral que como tradición escrita. La Biblia como Biblia nace siempre como tradición escrita, si no, no sería Biblia. A ver, nace ya como tradición escrita, lo cual significa que había ya unas culturas que conocían la escritura, claro, sí, y a ellas se aferra o se agarra ese núcleo, humano, sí, que preconiza sí, una parte de la escritura como palabra de Dios o palabra sagrada o escritura sagrada. Sí, sí, esto es lo que parte de la Biblia afirma de sí misma. Pero en esta Biblia se recogen tradiciones que son de muy diversa procedencia y habría que analizar en todo caso de dónde proceden y qué proceso de asimilación se lleva a cabo dentro de esto que llamamos Biblia. Yo siempre me gusta insistir que cuando nos acercamos a un texto, de cualquier tipo que sea, tenemos que hacerlo por pasos. Y esto me parece que es importante que lo tengamos en cuenta los que nos dedicamos al estudio de este tipo de problemas. Los textos tienen una superficie. Digamos, es como si te acercases a un cuerpo humano, un médico que se acerca a un cuerpo humano. Primero hay una superficie en el texto. Lo primero que hace el médico es examinar el aspecto exterior, es decir, la piel. Esto es lo que en teoría literaria y en análisis crítico literario se llamaría la crítica textual. Es decir, ¿qué tipo de texto tenemos aquí? ¿Este tipo de texto responde exactamente a un tipo único? ¿Es un tipo que ha tenido modificaciones? ¿Es un tipo que ha sido falsificado? ¿Es un tipo que tiene heridas? ¿Es un tipo que tiene transfusiones de otro tipo de textos, etcétera, etcétera? Es la crítica textual. Primer punto. El segundo punto del examen es el aspecto de las formas del texto, de los géneros del texto. Y esto me parece que también es muy importante. No es lo mismo un texto transmitido en forma de soneto que un texto transmitido en forma de chiste. El mensaje puede ser el mismo, pero el modo de presentarlo es muy distinto si es un soneto o es un chiste. En la Biblia pasa exactamente lo mismo, en cualquier tipo de textos. El género literario del texto es fundamental para ver qué quiere decirnos exactamente el texto y a quién se dirige ese texto. Con lo cual parece ser que habría un objetivo fundamental como cuestión de interés, ¿no? Claro. Sería ver el significado real de ese texto. Claro, el texto lo escribe alguien por algo y para alguien. Si nos encontramos con un texto, por ejemplo, de un profeta bíblico, supongamos el famosísimo texto del canto de la viña de Isaías.
mi amigo tenía una viña, etcétera, etcétera, la cuidó y después al final le dio mal resultado. La arrancará esta viña. ¿Qué tipo de texto es este? Suponiendo que el texto se haya sido transmitido con fidelidad, que era el primer paso, la crítica textual. El segundo paso es ver qué tipo de texto tenemos aquí. El examen de este texto nos dice que este texto de Isaías es una transformación de una canción de amor que cantaban seguramente los novios en Jerusalén por la noche. Es decir, es un song, lo que decíamos ahora es un... ¿no? Entonces, este es digamos, el ambiente en el que se mueve este texto. El primer ambiente. ¿Qué hace después el profeta? Toma este texto, le da una vuelta y le da una interpretación histórico-teológica. Y dice, lo que pasa con este novio y esta novia infiel, que no le da fruto al novio, y que se porta con él de manera miserable, es lo que estáis haciendo vosotros con vuestro Dios. Aquí tenemos claramente entonces cómo un texto que originalmente es una canción de amor se transforma en un texto de un profeta. Esto es muy, muy frecuente en los textos bíblicos, pero es frecuente también en todo tipo de literatura. Y por tanto, tenemos que aplicar a los textos bíblicos los mismos criterios de crítica científico-histórica que se aplican a los textos normales de historiografía. Sí, bueno, lo vemos también en el lenguaje actual. Claro, claro, sí. Una canción puede ser cantada en un concierto de rock con un sentido, pero la letra prestarse a que esa misma letra pueda alguien recitarla o cantarla en otro contexto para un problema de otro tipo, de otra índole, pero que tiene de alguna manera un desarrollo parecido. Exactamente. Este sería el segundo paso, es el problema de lo que llaman los críticos el género literario. ¿A qué género pertenece este texto? Porque el género literario nos da paso a ver quién lo escribió y para quién lo escribió, porque según quién lo escribió y para qué lo escribió, elegirá un texto u otro, un género literario o otro género literario. Bueno, el tercer paso es lo que llaman los críticos la crítica de las tradiciones. Y aquí es donde me parece que hemos empezado. En el texto de la Viña de Isaías tenemos claramente el caso de que aquí lo que entra en función es un texto anónimo de un cantante judaico o judío del siglo VI antes de Cristo. Bueno, este texto se asume y se introduce después dentro de un contexto literario mayor, que es el contexto literario del profeta Isaías. Bueno, aquí tenemos por tanto una crítica de la tradición. Hay que ver de dónde vienen las tradiciones. Y esto es relativamente fácil si echamos mano de las mitologías comparadas y de un tipo de aparatos que tenemos a nuestra disposición. Por ser más concretos, por ejemplo, se discute muchísimo en historiografía el caso del Éxodo. Pasó, no pasó, existió, no existió, etcétera, etcétera. En el caso del Éxodo, lo de menos es si existió o no existió. El hecho es que el éxodo de los israelitas es un mitema, es decir, es un mito, es un tema mítico. Un tema mítico quiere decir, no es un tema falso. Un mito es un exceso de historia, no un defecto de historia. Es algo que es tan importante en la historia que se mitifica. O sea, no es que falte verdad, es que sobra verdad. El mito de Troya no es que sea falso, es que es la eterna lucha de los pueblos del continente europeo contra los pueblos asiáticos. Y el mito del Mar Rojo y del Éxodo es el mito de la liberación del caos. Esto me parece que es importante. Es decir, es el caos
el que es vencido en ese momento por una divinidad. Y esta liberación se manifiesta en una huida a través de unas aguas y a través de una estancia por un desierto. Este mismo dato, el hecho de la lucha de la divinidad contra el caos, este es un dato que también existe básicamente en todas las religiones del Antiguo Oriente. Es decir, que no hay nada nuevo aquí en este sentido. El problema está entonces en que esto que no es nuevo en sí, porque todas las religiones del Antiguo Oriente tenían esta lucha de la divinidad contra el caos, es decir, contra el mal caótico, se asume y se personaliza en una divinidad. Y esto es cuestión ya de la fe de una comunidad. ¿Y esa fe que viene entonces simbolizada en el nombre de la divinidad? Sí, bueno, con el nombre de Yahvé he de decir que hay una serie de problemas graves, puramente filológicos. Claro, entonces, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, Yahvé, el nombre Yahvé es un nombre que parece ser que él mismo se da a sí mismo, yo soy el que soy, todas estas cosas. Bueno. Esto supone que esto viene de una raíz hebrea, del verbo hayá, que es el verbo ser, sin más. Bueno. Ejie, dice el texto hebreo, y yo soy el que soy. Bueno. El único problema es que este Dios Yahvé viene del sur, según los textos bíblicos. Es decir, viene del desierto de Madián, en el sur del Sinaí. Y de hecho, los textos egipcios hablan de de una tribu que son los Shashu Yahvé, los Shashu del dios Yahvé, pero en fin. Es decir, es un dios de origen del sur de la península del Sinaí. En el sur de la península del Sinaí no se hablaba hebreo, se hablaba las lenguas protoárabes del sitio. Entonces, hace muchos días cayó en mis manos un artículo interesantísimo de un filólogo que dice que el verbo, de todo es interesante teológicamente incluso, no viene del verbo ser, sino del verbo hawaya, que significa amar con pasión, ser celoso. Y por tanto, este Dios Yahvé es el Dios celoso. No es el Dios que es, lo cual es una relativa banalidad, en el fondo, una validad metafísica, sino que es el Dios. Hawaya en árabe significa precisamente esto, pasión, deseo. Y Hawa es el verbo que significa la pasión. Muy interesante porque es la raíz que está debajo del nombre de Eva también. O sea que aquí tenemos una serie de problemas. El nombre, de todas maneras, el nombre es lo de menos. Es lo de menos y no es lo de menos. No es lo de menos porque nos interesa un poco saber de dónde viene este nombre. Pero yo creo que la comunidad israelita y la comunidad cristiana, cuando habla el nombre de Dios, pues estos problemas filológicos, la verdad es que no le interesan demasiado. Ahora, no deja de ser curioso el hecho de que muy probablemente el nombre de Yahvé sea simplemente el Dios celoso. Cualidad que por otra parte es repetida muchas veces en el Antiguo Testamento. Totalmente. Sí. Por lo tanto, posiblemente tenga algo que ver. Sí. Y que ya está preparando de alguna manera la manifestación del Dios amor. Claro, sí. Bueno, está en el decálogo, o sea, no adorarás a otros dioses aparte de ahí, porque yo soy Yahvé, el Dios celoso, el Dios celoso, bueno, Dios celoso. Entendiendo celoso en la manera normal de celos. Volvamos un poquitín al origen con el que hemos comenzado hoy. El tema de la oralidad y de la escritura. ¿Cuándo entonces intuís o sabéis que ha comenzado la escritura? La escritura comienza, no sabemos cuándo comienza, pero los primeros textos escritos encontrados proceden del sur de Irak, de una ciudad que entonces se llamaba Uruk,
y que existe actualmente todavía como yacimiento, que es Huarca. En este yacimiento se encontraron textos que son datables del 3300 antes de Cristo. Bueno, hay que decir que estos textos se encontraron en un templo, el templo de la diosa Ishtar, de Uruk, una diosa importantísima, pero no se encontraron en una biblioteca, se encontraron en un pasillo como material de relleno, porque se ve que aquel templo tenía problemas de humedades. Y entonces los sacerdotes del templo rellenaron aquello con arena. Y entonces entre aquellas ruinas que ellos usaron para elevar medio metro el pasillo aquel, había 350 tablillas, que son las primeras que se conocen. O sea, una biblioteca. Bueno, pero una biblioteca que la llevaron allí desde el basurero. Uh-huh. A las afueras de la ciudad había un basurero donde echaban todo. Y cuando hubo que rellenar, pues fueron con un camión, fueron con un carro, sacaron unos cuantos carros y dijeron, vamos a rellenar. Claro, sabemos de cuándo es ese suelo, pero no sabemos cuánto tiempo llevaban esos textos en el basurero. Por tanto, lo que decimos es que son del 3300, esos que se encontraron allí se encontraron en un estrato que es del 3300. Bueno, allí comienza lo que se llama la literatura cuneiforme, es decir, una literatura escrita con un punzón, un trocito de caña, en realidad, sobre barro. Lo cual es no normal porque el barro en la zona de Uruk es un poco cosa parecida al delta del Ebro aquí, o sea, es una zona pues de mucho limo, de mucho barro, de muchas cañas, etcétera, etcétera. Es el vehículo normal para la escritura, lo más barato. Entonces, hacen tablillas, y las tablillas estas se escriben con una serie de signos, y estos signos comienzan, como os digo, en el 3300 a.C. Los últimos documentos escritos en esta escritura son del año 95 después de Cristo. Después. Ya. Todavía. Es decir, los sacerdotes de los templos babilónicos, todavía en época romana, seguían escribiendo, pero muy poco ya, porque se les había apoderado el griego. Pero de alguna manera son testigos todavía de una cultura antigua. Sí, una tradición. O lo mantienen como rito, que forma parte de... Es una cosa minoritaria ya. Es como los curas que todavía siguen hablando en latín. Cosa que me parece fantástico. Pero, vamos, no es lo normal. Uno cuando va a comprar tabaco no habla latín. Pues esos señores tampoco hablaban ya esta lengua babilónica. Estos hablaban griego, obviamente, griego y arameo. Pero sí, es de esa época. Quiero decir una cosa, y es que esta escritura duró pues 3000 años, que es mucho año, porque si pensamos ahora lo que son 3000 años desde ahora, y pensamos 1000 años hacia atrás, nos ponemos en la época del Mioceno. Sí. Y si pensamos 1000 años más, nos ponemos en la época de Julio César. Pues vamos a ponerle 3000 años más. Cuando ahora un tipo de escritura como la que usan los jóvenes en los móviles, pues dura un par de años. Claro, esta escritura, en su esencia, cambió un poco todo, pero en su esencia duró 3300 años. Y como se usó durante tanto tiempo en un espacio geográficamente muy amplio, porque llega desde Persia hasta la costa del mar Egeo, hasta en Egipto se usó esta escritura, pues claro, hay muchísima material. Yo algunas veces pregunto a los alumnos cuántas tablillas creéis vosotros que puede haber. Y dicen, bueno, pues 100, no, más. Les digo yo, bueno, 1000, más. Hay aproximadamente en los museos aproximadamente 1 millón de tablillas.
1.000.000 de tablillas. 1.000.000 de tablillas. Se conservan bien. Que se conservan en los museos. Sí. Están relativamente catalogadas, están sin leer. Es decir, está catalogada, quiere decir, tablilla encontrada en tal sitio, a tantos metros de profundidad, año tal, dimensiones tal, tal, tal. Punto. Siguiente. Sin leer por falta de tiempo o por falta de tiempo y falta de gente. Porque para leer una tablilla, pues algunas se leen como heraldo, pero otras con una línea. Además, son tablillas que como han estado, son producto de excavación. Y como han estado en la Tierra, pues 1.000, 2.000, 3.000 años o más. Pues entonces, claro, están en un estado no muy sano. ¿Cómo es esta escritura? Esta escritura comenzó, como todas las escrituras, con pictogramas. Es decir, se dibujaban los objetos, pero ya dibujados de manera convencional. Es decir, que alguien dijo, desde hoy, este signo va a significar palma. Y no cualquier dibujito, sino que va a ser este signo así. Y este signo así va a significar oveja. Y no me pintes la oveja de otra manera, porque este signo así es oveja. Y si no es así, ya no es oveja. Es decir, son signos convencionales y fijos. Dirigidos. Esta es la primera escritura. Sí, seguramente, pero no es seguro, sirvió para escribir la lengua sumeria. Claro, con esto se puede escribir pocas cosas. Se pueden escribir cosas, pero por ejemplo ya es más difícil escribir acciones. Leer, por ejemplo, es muy difícil. Pensar, cantar o discutir. ¿Cómo escribe la palabra discutir? Con cositas. Entonces, se ve que poco a poco se va evolucionando el sistema y de estos signos, que por ser del sumerio eran probablemente signos monosilábicos, es decir, pim pam pum, se toma el signo pin, que ya no significa oveja, sino que significa solamente el fonema pin. Y entonces se desobjetiviza la escritura y se queda con el mero sonido. Y al quedarse con el mero sonido es cuando entonces se pueden escribir prácticamente todas las lenguas, siempre que silabicemos las lenguas. Es decir, que para escribir, se podía escribir el Heraldo de Aragón en escritura cuneiforme, no habría ningún problema, siempre que lo silabicemos. E, ra, al, do, de, a, ra, go, on. Y entonces busquemos en el repertorio de sílabas los signos correspondientes. Hay aproximadamente unos 800 signos. Algunos son puramente silábicos y otros son signos logográficos, que se llama signos que significan palabras completas. Un signo significa una palabra y otros signos significan sílabas. Las tablillas cuneiformes están escritas en una mezcla de ambos, lo cual exige pues cierta agilidad por parte del lector, ¿no? Porque manejar la imagen y el sonido. Claro. Ya es una combinación visual y acústica. Sí, no, es una combinación. Pero vamos, hay, como digo, afortunadamente 1.000.000 de tablillas, y en este 1.000.000 de tablillas hay todos los géneros literarios deseables. Es decir, tenemos, por ejemplo, un prototipo del libro de Job. Hay cuatro de cuatro épocas distintas. Uno de época sumeria, que se llama Historia de un hombre y su dios, que narra cómo un dios se dedica a hacerle la Pascua a un señor, a complicarle la vida. Y después hay 3 textos posteriores de época paleobabilónica y después de época babilónica media, es decir, en torno al 1200 a.C., donde no es un prototipo del libro de Job, porque el libro de Job no lo copiaron de aquí, pero es exactamente el mismo mensaje. Es decir, la virtud
del individuo no le garantiza el bienestar, ni la salud, ni el éxito. Pero eso ya, de algún modo, estamos en los inicios de la escritura, pero eso ya representa una reflexión muy profunda. Profundamente filosófica. Sí, sí, sí. Profundamente filosófica. No eran primitivos, en absoluto. Sí, hay unos salmos al dios Shamash, al dios Sol, que son comparables como altura poética a cualquier salmo de la Biblia. O sea, de una exquisitez absoluta. Y lo único que hay que hacer es abrir los ojos y leerlos. Claro, están allí. Lo que pasa es que, bueno, no los estudiamos. Pero parece que representaría que en los inicios, si es que estamos en los inicios, tendría que ser la expresión muy simple de algo muy simple. El hombre es muy viejo. El hombre es muy viejo y ha tenido sentimientos muy complejos desde siempre. Y por tanto, el hecho de que no haya escritura no quiere decir que la gente fuera simple. Simplemente quiere decir que la gente no lo escribía. Y no lo escribía porque no lo necesitaban. Punto. Hay un estadio de preescritura, que ya no es todavía escritura, que consiste en que cuando se hace un intercambio, por ejemplo, yo vendo unas ovejas, entonces yo tomo una bola de barro y si quiero atestiguar que he vendido esas ovejas, hago una bola de barro y en esa bola de barro pongo unas piedrecitas dentro y la cierro. Y ante testigos se afirman que tantas piedrecitas cuanto hay allí, hay ovejas vendidas. Entonces, estos son primeros pasos hacia una contabilidad y hacia una escritura. La escritura está hecha para transmitir mensajes sin presencia de los hablantes. Sea porque se han muerto, sea porque sean estantes. Si no hay presencia física, no puede haber diálogo si no hay escritura. ¿Sí? Es muy interesante esto. Oye, ¿y tú has tenido en tus manos alguna vez algún texto en escritura? Sí, claro, he tenido miles de textos. Miles de textos, sí. Yo, durante mi estancia en la Universidad de Münster, en Alemania, edité con dos colegas de allí la colección de los textos ugaríticos, que son textos cuneiformes, que son 1400 textos. Y están editados, pues bueno, son textos sirios, pero escritos en cuneiforme, sí. Y vamos, sé lo que significa tomar una tablilla, hay que limpiarla, a veces hay que volverla a cocer. Hay que tener en cuenta que las tablillas antiguas normalmente, las de uso normal, no se cocían en el horno, porque era caro. Entonces se secaban al sol. Claro, las secas al sol no aguantan mucho. Entonces, las auténticamente valiosas, testamentos, matrimonios, una cosa que tenía que perdurar, se cocían, pero otras no. Lo que pasa es que, por accidentes de la historia, cuando una ciudad era conquistada por el enemigo y se quemaba, pues al arder la ciudad, ardían también los archivos, y los archivos eran las tablillas que había allí, o sea que muchas tablillas son tablillas que se han cocido, pero por accidente, es decir, los incendios, ¿no? Los incendios, se han cocido no en el horno. Se han cocido sin poner. Sí, sí. ¿Y podrías enseñarnos, tendrías tú? Yo creo que sí. Sale en el. ¿Podrías enseñarnos una tablilla? Sí. Pues sería muy interesante el poder ver en tus manos esta tablilla. No sé si se va a ver, se verá. ¿Sí? ¿Esto es una copia también? No, esto es auténtico. ¿Es auténtica? Esta es auténtica, sí. Hay muchas facilidades. Esto es del 1700 antes de Cristo. 1700 antes de Cristo. Hace casi 4000. Sí. Y esto viene de la época del rey Hammurabi, el famoso código de Hammurabi, de la misma época del rey Hammurabi. Es una lista
un documento redactado por un templo en el que se van detallando línea por línea, que se ven, seguramente no sé si se podrán ver las líneas que hay, la cantidad de cebada que van recibiendo mensualmente los diversos empleados del templo. Se pagaba, obviamente, no por transferencia bancaria, sino que se pagaba en especie. Y se pagaba en la especie de la cebada. La cebada era básica, porque con la cebada se podía hacer pan, se podía hacer gachas y se podía hacer cerveza. Y con esto la gente, pues, vale. Entonces aquí tenemos la primera línea, por ejemplo, se ve claramente que hay un número 9 aquí, y después con la cantidad de cebada que se va dando a cada. Y al final de la tablilla, observen cómo le he dado la vuelta así, al final de la tablilla está la fecha. Año tal, del rey tal. ¿No te da un poco de pánico pensar que teniéndola en las manos la puedes estropear o borrar? Esto pasa como con los médicos forenses que les pierden el miedo a los cadáveres de tanto tratar con cadáveres, pues pero no, yo tengo esas cosas, hay que cuidarlas mucho, obviamente. Esta tablilla está cocida y por tanto es mucho más resistente, está cocida por accidente, está cocida, pues se ve que tiene todavía restos de ceniza. O sea, esta se coció sin querer, pero son resistentes, son muy resistentes. Afortunadamente son tan resistentes que el otro día me decía una persona que trabajaba en Washington, en los archivos de Washington, decía, tenemos toda nuestra documentación en portadores, en datos magnéticos. Si pasa algún desastre de algún tipo que Dios no quiera, si nos desmagneticen todo lo que tenemos en los archivos, nos quedamos sin cuentas bancarias, sin tarjeta sanitaria, nos quedamos sin nada, porque está todo por ordenadores, pero no solamente allí, también aquí. En cambio, decía, las tablillas cuneiformes aguantan 3.400 y 5.000 años, o sea que realmente entonces le decía, no sería quizá buena idea poner toda la documentación que tenemos en tablillas para que conserven mejor. No, ahora sin hacer chiste. Esto es historia pura lo que tenemos aquí y es un poco lamentable que la tradición de estos estudios en nuestro país sea tan pobre. Sí, es una pena. Me gustaría concluir, porque el tiempo ya se nos termina, a ver si soy capaz de resumir en 2 frases el sentido de todo lo que hemos estado hablando hoy y en lo que nos interesa a nosotros respecto a la Biblia. Primero, que la Biblia nace en un entorno cultural mucho más antiguo que ella, en donde tanto las tradiciones orales como la escritura ya existen. Que esa Biblia comienza un proceso a andar, que es un proceso oral primero, pero que estrictamente hablando, Biblia solamente existe cuando eso se pone por escrito. Y por eso la Biblia es sagrada escritura, a la vez que palabra de Dios. Es escritura y es palabra, ¿no? Luego vendrá la tradición, que la tradición acompañará de alguna manera en su función de interpretación, de adaptación, de aplicación y de variedad de formas, ¿no? Pero lo esencial tiene que estar en ese sentido como una escritura. Claro, en aquellos tiempos llegar a escribir algo tenía que ser resultado de un proceso de maduración también muy largo, ¿no? Con lo cual esa escritura no es cualquier ocurrencia que se le ha ocurrido un día a un señor, sino fruto de una tradición, no digo yo como cuanto de secular, pero sí realmente larga, por lo tanto profundamente humana. Pues me alegro mucho. Así es. Espero haberte sintetizado. Sí, perfectamente, sí, perfectamente. Tenemos que repetir
a tu disposición, estas cosas cuando queráis. Sí. Porque de una manera muy honda, parece que nos remontamos muy lejos, pero son muy importantes para aclarar Muy bien. nuestro sentido de referencia a lo que realmente es esencial e importante para nosotros, la Biblia, que es la fe. Gracias por esta invitación. Pues Joaquín, muchísimas gracias por aceptarnos. Bueno. Y muchas gracias a todos los espectadores también, sí. que nos siguen. Gracias.